Muy buenos días, mi nombre es Omaira Martínez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Abierta a Distancia, UNAD. El día de hoy vamos a exponer la unidad 2, tarea 4, artículo de opinión y exposición oral. ¿Listo? Mi artículo de opinión se llama Telarañas Oscuras, con un tema muy específico que se llama mecanismos de participación, y el principal mecanismo de participación que se trata mi artículo es el de revocatoria de mandato. ¿Lista? ¿De qué se trata este proceso? ¿De qué se trata este artículo? Durante los años, los ataques que han realizado los mandatarios ante los ciudadanos que promueven un proceso de revocatoria ante sus mandatarios, los cuales también nos ayudan a poner más trabas a un mecanismo que ya los tiene todos, porque los tiene toditos entre la ley 134 de 1994 y la ley 1757 del 2015, en donde nos indican. En esos podemos decir que podemos ver primero la verdadera cara de los alcaldes o gobernantes que fueron elegidos por voto popular de un ciudadano. ¿Listo? También en donde podemos ver que ellos van a ser nuestros principales atacantes porque piensan o tienen miedo de perder un puesto de alto nivel. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque si tú como pueblo estás inconforme, completamente, estás totalmente inconforme con el proceso o cómo está el político o el servidor público que tú elegiste o que eligió el pueblo, no está cumpliendo principalmente con lo que ofreció inicialmente en su campaña, no está cumpliendo sus funciones de proteger los derechos fundamentales de un pueblo, de un país. En ese sentido, tenemos primero una inconformidad del pueblo, y porque el servidor público no está cumpliendo con sus funciones, pero tampoco está cumpliendo con sus deberes. Porque nosotros como pueblo cumplimos un deber de elegir a un representante del pueblo para que sea el representante en el Estado, para que pueda proteger nuestros derechos fundamentales, perfecto. Pero si ya no es así, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Aquí lo que vemos, ¿cuáles son los obstáculos que se nos presentan? Los obstáculos principales es el servidor público, principalmente, porque ellos son los primeros atacantes que tiene el pueblo, que están promoviendo primero una revocatoria de mandato por su nombre. Segundo, la ley, que es la 134 de 1964, en el artículo 69, que nos informa lo siguiente, y lo vamos a citar tal cual, ¿listo? Que la ley establece un porcentaje no inferior del 60% de los ciudadanos que participan en las respectivas votaciones y únicamente podrán sufragar quienes lo hayan hecho en la jornada electoral. ¿A qué nos referimos esto? Que sí, ejemplo, vamos a colocar un ejemplo muy movido que fue el alcalde de Antioquia, de Medellín, Antioquia. ¿Qué sucede con él? Con Quintero. ¿Qué pasó con Quintero? Quintero, el pueblo no estaba conforme con su proceso y que vio que tenía muchas fallas durante su ciclo de mandato, que ellos promovieron el tema de un proceso de revocatoria, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió en ese punto? Y lo vamos a comenzar a escalar. Primero, el servidor público fue el primer atacante de los promotores de la revocatoria de mandato.
Tercero, que él fue principalmente el servidor público el que comenzó a poner casi las entidades públicas que rigen un proceso o que brindan el aval para que un proceso de revocatoria dé lugar a un proceso de que salga una resolución para hacer una jornada de votación. Cuarto, en donde el promotor de la revocatoria de mandato que tuvieron en la Antioquia tuvo que meterse con una tutela en la rama judicial para que ellos avalaran el proceso y pudieran después decirle a la Registraduría Nacional del Estado Civil: tome la solicitud, revísela, indíqueme cuándo va a ser la resolución y cuándo va a ser la jornada, en donde todo estuvo en contra de los promotores porque no dio lugar primero la revocatoria de Quintero. Fue un totalmente escándalo con toda la jornada que hubo, que en la actualidad la política en Colombia es una herramienta que ha logrado obstaculizar la opinión popular ante sus mandatarios. Debido a eso se crea un mecanismo de participación que tiene tantas falencias que busca darle el derecho al pueblo de que si usted está inconforme, ejerza su derecho social y político. Pero ahí no les están explicando, la ley colombiana no explica cómo hacerlo. Eso es uno de los principales vacíos que tiene la ley colombiana. Porque hay personas que tienen que saber interpretar la ley, hay que saber argumentar y hay que saber analizar. Porque el que no analiza la ley colombiana y no encuentra los vacíos para saberse cómo meterse con la ley, obviamente no le va a dar al lugar una solicitud y la revisión va a ser negada. ¿Listo? El cual revocatoria, el que el pueblo o grupo colectivo le dé un adecuado uso a la revocatoria y un cargo y un gobernante a un alcalde que no cumple con sus funciones que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país. Ya esos instrumentos de participación son coartados con los mandatarios con miedo de perder su alto cargo en el Estado. Porque en pocas palabras hay vacíos, hay sillas vacías en nuestra ley colombiana que van a tener lesiones, pero no soluciones. Usted como ciudadano o como grupo colectivo, usted se puede matar años totalmente presentando una propuesta de revocatoria. Pero si usted primero no conoce la ley, no la sabe analizar, no valida de cuánto fue la votación inicial que tuvo ese alcalde o ese gobernante y que usted tiene que tener la mayor votación superando la votación que tuvo el alcalde o el gobernante, ahí primero no le va a dar lugar a una revocatoria de mandato. Jamás. Porque la ley colombiana pide eso o exige eso, que usted tiene que superar la votación que tuvo el alcalde y que tiene que ser mayor al 60% del sufragio. Con eso podemos terminar y podemos aclarar que el mecanismo de participación de revocatoria de mandato es una ley que tiene falencias y también tiene sitios y sillas vacías, en donde el que va a presentar este proceso tiene que tener muy presente que primero tiene que analizar la ley colombiana para poder presentar una propuesta que dé al hogar dentro del Estado. Con eso podemos cerrar el tema. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.